Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Amén. Y vamos a estudiar el capítulo 48 de Isaías. ¿Sabe qué? Quiero hablar de Jesús, hermanos. Ese es el propósito. Bueno, en realidad ese es mi llamado, ¿sabe? El llamado mío, ¿a qué te llamó el Señor? Si alguien me pregunta, a hablar de Jesús. Amén. No es tanto para hablar de mí, sino hablar de Él. Y siempre menciono bastante a los lugares cuando voy que se habla demasiado de muchas cosas, se habla mucho y se muestra mucho acerca de lo que hacemos y a veces no tanto de lo que hizo Él. Lo que importa es lo que hizo Él. Amén. Y cómo eso afecta mi vida, tu vida y la vida de todo aquel que crea. Por supuesto, de todo aquel que crea. Amén. Y en este capítulo 48, hermanos, vamos a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque en el capítulo 49 es que vemos reflejado al Señor Jesucristo en el llamado de Él, en la comisión del Señor, el ministerio del Señor, la humillación, la exaltación de Cristo, su ministerio y también la restauración de Israel por Él mismo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo este capítulo 49 de Isaías. Y eso es lo que necesitamos presentarle a las personas. No se desenfoque, hermano. No nos desenfoquemos en tratar de... Miren, nosotros tenemos que tener mucho la sabiduría del Señor, totalmente la sabiduría del Señor, para poder alcanzar almas para el Señor Jesucristo. Usted tiene que tener ese cuidado de presentar en el Evangelio a la otra persona, pero no desde una posición elevada. Entienda. Si usted presenta, usted trata de ganar a una persona para Cristo, pero usted se coloca en una posición superior a la persona a la cual está evangelizando, estas cosas se sienten. Ahora, el solo hecho, el mero hecho que usted es creyente, que usted es nacido de nuevo, y la otra persona que aún no conoce a Jesús, nota que hay algo en usted, que hay una espiritualidad, vamos a ponerlo así, o de alguna forma en el cual la otra persona lo perciba. Diga, pues tú eres espiritual, tú eres de esta forma, o tú, no sé, tienes una religión. Bueno, en el vocabulario que la otra persona pueda utilizar y ve de ti algo. Una espiritualidad, digamos. Tú tienes que tener cuidado con aquello que tú ya debes saber que la otra persona percibe de ti, porque eso puede ser un obstáculo. Puede ser un obstáculo en el que la otra persona te ve a ti como superior, más santo, lo que fuera, y cierre su corazón a querer oír. Entonces, el creyente, del cual la palabra dice que somos real sacerdocio, escuche, aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento de la tribu de Leví, amén, Aarón, sus hijos, etc. Hoy en día somos los creyentes, los sacerdotes. ¿Sabía eso? Sí, claro que sí. No es el pastor, no. El pastor también es un sacerdote. Nosotros somos real sacerdocio. Vea qué preciosidad, hermanos. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y esto es lo que el sacerdote procuraba hacer.
reconciliar al hombre pecador con el Señor. Que haya esa enemistad, amén, que sea puesta de lado, y por medio de la sangre de una víctima inocente se restableciera esa relación. Amén. Entonces, usted, como un creyente en Cristo Jesús, no importa si es pastor, no es pastor, si dirige iglesia, qué puesto tenga, no. Usted es un ministro, es decir, un siervo, eso es ministro, un siervo del Señor Jesucristo, y usted está para ministrar reconciliación. Usted no los va a reconciliar, usted ministra reconciliación. Yo ministro oh, bendito Señor, aleluya. Esto quiero hacer. Solo esto quiero hacer. No estoy diciendo si la campaña es grande o es chica, no importa si me ven o no me ven, si hay gente o no hay gente, si es uno solito. Ministrar reconciliación. Amén. Así sea uno por uno. Y este es el trabajo, uno por uno, hermanos. En este momento, el verdadero evangelio y la predicación del verdadero evangelio, hermanos, va mucho más allá que un simple videíto en Facebook. ¿Ok? Ahora, yo estoy notando cosas que están pasando. Estoy hablando de mi experiencia personal, que me contactan y me preguntan, yo quiero ser salvo. Gloria a Dios. Me preguntan, me dicen, tengo tal problema, ¿cómo puedo superar esto, aquello? Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Amén. Y sí, el Señor usa las redes sociales, usa la tecnología, permite que a través de esos medios más personas podamos alcanzar, pero también estas personas, amén, el Espíritu Santo las muestra y las lleva a alcanzar a uno. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo te voy a mostrar a esta persona te va a hablar de Jesús. No cualquiera le va a hablar de Jesús. ¿Entiende? No cualquiera. Y eso me recuerda al capítulo 10 de Hechos, Cornelio. Cornelio ve un ángel, el ángel le habla, etc. Y le dice, voy a enviar a unos predicadores y ellos te van a hablar. Tú solamente tienes que oír lo que ellos te van a hablar. El ángel no le dijo, no le explicó el evangelio, no le explicó cómo ser salvo. No, sino que le dijo, van a venir unos hombres y ellos te van a hablar. Ahí viene Pedro, le predica, reciben a Jesús, son salvos, hasta reciben bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Señor, Él es el que sabe conectar al incrédulo con aquel que es creyente. Aleluya, ¿qué le parece eso? Usted solamente tiene que estar disponible. ¿Qué hago? Usted esté disponible. No es un método, no es una estrategia, no es algo específico. Ay, voy a salir a las calles, me voy a parar en tal lugar. Si el Señor le dijo, hágalo. Pero no haga las cosas por ley, porque no va a durar mucho tiempo haciéndolas. El Espíritu del Señor es el que guía al creyente. Y todo lo que el creyente hace le tiene que parecer bien al Espíritu Santo. Entonces, usted solamente déjele saber al Señor día con día que usted está disponible. Úsame, Señor. Que de verdad, usted de verdad quiere ser usado por el Señor. Amén. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, cuando viaja, dentro de su casa, amén, dentro de su casa, y ahora estoy en la casa, no puedo, dentro de su casa también déjese usar por el Señor, use el celular para algo que aproveche, comparta la palabra, comparta los mensajes, comparta la radio, comparta la página de misiones, comparta. Mira, te mando esto, óyelo, es de parte del Señor, comparta. Eso es predicar. Eso es compartir la palabra. Y de esa manera usted desarrolla aquel ministerio que el Señor le dio, que es el de la reconciliación, que es lo que el Señor nos dio.
Para eso Cristo vino y Él murió y resucitó, para que seamos reconciliados con Dios. Oh, bendito sea su nombre. Pero cuando usted le ministra a alguien, usted le predica a alguien, usted debe compadecerse del estado de perdición, de pecaminosidad de esa persona. Compadecerse, no participar, compadecerse, porque usted ya salió de allí. Amén. Usted no le va a alcanzar involucrándose en el estilo de vida de aquel que es aún incrédulo pecador, sino que usted desde afuera, usted trata de llevarlo, traerlo, amén, entendiendo que usted no es mejor, que usted no es superior, sino que usted simplemente ha sido salvado por la gracia del Señor y que sus pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Y ahora nació de nuevo, y que usted también estaba del otro lado antes, que usted también era como ese pecador perdido o peor. Amén. Entonces es muy, muy, muy importante el espíritu, la actitud que tiene aquel creyente que quiere ganar al otro. Y quiero que sepa algo que hace muchísimo tiempo estoy diciendo aquí y allí: no se está sabiendo ganar almas para Cristo Jesús, porque se las está tratando de llevarlas a Jesús utilizando el miedo, el terror, la condenación, o enfatizando la culpa, y la persona al final dice que sí porque es culpable, y es que es culpable. Pero Jesucristo vino para quitar la culpa. La persona no puede ser salva a través de la culpa, sino a través de la sangre de Cristo. Ya es culpable, ya está condenado. Y no puede decir, no puede ser salvo y todavía estar culpable, todavía ser condenado, todavía estar... No se explica el evangelio a las personas. Y el Señor no se está agradando de la manera en la cual se está supuestamente evangelizando en estos momentos. Estamos hablando todo lo que se oye en general, lo que es evangelización. O es demasiado liviano o es demasiado severo. La gracia pone todo en el lugar correcto. La gracia iguala todo. Amén. Coloca a todo el mundo en el mismo plano. Oh, bendito sea el nombre del Señor. La gracia salva. Los métodos humanos condenan. Por eso usted necesita conocer la gracia de Dios para poder ministrarla a otro. Gloria sea. Si usted cree que el Señor le salvó por ser bueno, usted no sabrá predicarle a otro salvación. Le va a predicar una salvación por obras. Tiene que dejar esto, tiene que dejar esto, tiene que dejar lo otro, porque usted está haciendo aquello y lo otro. Y entonces el Señor le salvará. No puede la persona. Muertos en delitos y pecados. ¿Cómo un muerto puede hacer? No puede hacer nada, está muerto. Solo puede ser vivificado por el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Vamos entonces a comenzar con Isaías 49, donde comienza con el llamado y la comisión del Mesías. Dice: oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Amén. Ahora, cuando leemos esto, tenemos que tener nosotros en mente que es el Mesías quien habla, es el Mesías quien ora. Oh, gloria a Dios. Tenemos que tener en mente nosotros que esta palabra que le llegó por inspiración divina a Isaías está hablando, oh bendito Señor, las palabras del Mesías futuro, el que todavía no había llegado para ese tiempo.
Y esto es una invitación de parte del Mesías a todas las islas, a todos los pueblos, a todos aún los más lejanos. Y los pueblos más lejanos son los gentiles. Oh, bendito Señor, aleluya. El Señor Jesús invitando a las islas, invitando a todos los pueblos aún más lejanos a oír su voz, a oír su llamado. Dice, el Señor me llamó desde el vientre, lo cual está hablando de la encarnación. Quiere decir, desde el vientre, yo tuve que convertirme en un hombre para poder salvar a la raza humana del pecado. Por eso he sido llamado, como dice Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta reluciente, me guardó en su aljaba. Oh, bendito Señor. Esto es lo que Dios el Padre hizo con su Hijo Jesucristo. El cuidado, la protección del Padre hacia el Hijo durante todo el tiempo, desde la encarnación hasta el momento que fue exaltado. Bendito Señor. Aquí vemos que dice, y puso mi boca como espada aguda. Nosotros sabemos muy bien que de la boca del Señor Jesús sale una espada de doble filo. Así es como lo vio Juan. Juan el amado lo vio así en la isla de Patmos. Y vi de su boca una espada de doble filo. Amén. Es esta misma espada aguda. La espada que es la palabra de Dios. Jesucristo, Él mismo, Él es la palabra. Él es el Verbo encarnado. Es difícil comprender algo así para nosotros. Que Él es la palabra, o sea, Él es la Biblia viviente. Aleluya. Él es el Verbo encarnado, dice. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios. Jesús es Dios. Jesús es la palabra hecha hombre. Amén. Dice, me cubrió con la sombra de su mano. El Padre protegió, cuidó todo el tiempo a su Hijo Jesucristo con su mano. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, que en ti me gloriaré. Mi siervo, mi siervo. Esta palabra siervo, que también la hemos visto antes, aquí con respecto al Mesías, está hablándonos de un siervo diferente a cualquier siervo. Tú eres un siervo del Señor, yo soy sierva del Señor, muy bien, pero ninguno como Él. Ninguno ha sido siervo de Dios como Jesús ha sido siervo de Dios. Él tiene el espíritu mismo de siervo. Aleluya. ¿Usted entiende cuánto nosotros necesitamos que el Señor nos enseñe este espíritu, el espíritu verdadero de siervo? ¿No? Hay muchos que no tienen este espíritu. Lo que tienen es otro espíritu, que es el espíritu de ser servidos. Y Jesús no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir, dice la palabra del Señor. Imagínese usted y yo, Él vino a servirnos a nosotros, pero nosotros también debemos adoptar este espíritu de siervo. Oh, bendito Señor. Aquí, por supuesto, dice, mi siervo eres tú, oh Israel, que en ti me gloriaré. Y el Señor, finalmente el Señor, primero que Dios se ha gloriado en su Hijo amado Jesucristo, porque solamente de Él dijo solamente este, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí está hablando de Israel, en el que el Señor, en algún momento en la historia futura, Él va a gloriarse de Israel. Israel se va a convertir en la nación líder de todo el mundo. Pero el verdadero siervo es Cristo Jesús. Y cuando hablamos también de siervo, estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. La verdadera iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, que es
un siervo, y es un siervo del Señor para ministrar reconciliación al mundo. Dice, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi juicio está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces sucede esto. Hasta el mismo apóstol Pablo, él sintió que quizás todos sus esfuerzos podrían haber sido en vano y dijo, espero que no haya sido en vano. Dicen las notas aquí, desde Éxodo hasta Pentecostés, Él, el Señor, trabajó y se agotó para Israel, pero en vano. Aún su juicio, es decir, su vindicación estaba con Jehová y su obra, es decir, su recompensa con su Dios. Porque tú puedes trabajar en la obra del Señor incansablemente. Oye, tú puedes darle la vuelta al globo terráqueo viajando y predicando toda tu vida. Tú puedes gastarte haciendo la obra de Dios. Tú puedes sacrificar cosas. Tú puedes sacrificar tiempo con familia. Tú puedes sacrificarlo todo. Tú puedes sacrificar tu propio cuerpo y desgastarlo completo para la obra del Señor y ganar almas para Cristo Jesús. Y aún así, entiende, puedes decir, he trabajado en vano. Muchas veces sientes que has trabajado en vano y sin provecho. Sin provecho he consumido mis fuerzas. ¿Siente el siervo del Señor eso muchas veces? Claro. Estoy hablando el que verdaderamente ha sido llamado por el Señor. No estoy hablando de gente que está haciendo mayormente todo en la carne. Pero estamos hablando de aquellos que de verdad están haciendo algo para el Señor por la guía del Espíritu Santo. Pero aún así las fuerzas de la persona, es decir, nuestro cuerpo físico, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente y en todo aspecto el ser humano está trabajando. Y uno es consumido también. Entonces uno tiene que tener un objetivo muy claro. La recompensa viene de parte de mi Dios. ¿Entiendes? Porque si tú empiezas a mirar todo lo que tú has hecho, todas las iglesias que abriste, todos los lugares donde predicaste, todas las personas a las cuales ayudaste, y tú te pones la mirada en todo eso y te das cuenta que el provecho en sí a veces no es conforme a lo que te has gastado. Escucha, has gastado tu cuerpo físico, has gastado muchísimo tiempo, esfuerzo, dinero, tu voz la has gastado. Que eso me recuerda a que tengo en este momento la voz y la garganta mía parece, como digo yo, lija de 80. Porque si uno se gasta, entienda, claro que uno se gasta. Y uno dice, ¿y qué provecho tuvo? ¿Y cuánta gente lo vio? ¿Y cuánta gente? Mire, si usted se va a estar poniendo a calcular y hacer una presentación en PowerPoint, a ver de cuánta gente lo vio, cuánta gente le dijo, cuánta gente te llamó, usted deje eso ya, déjelo. Usted predique, usted véalo. A veces me dicen, hermano, me dice, ay, Karina, ¿viste cuánta gente lo vio? Ah, sí, qué bueno. En definitiva, uno no sabe cuándo vamos a saber todo. Digo, mire, déjalo. Porque yo quiero concentrarme en hacer. Si yo pierdo mucho tiempo en mirar cuántos lo vieron, cuántos le dijeron like, cuánto compartieron, entonces pierdo tiempo, hermano. ¿Eh? Si yo veo esa parte, ¿sabe en qué voy a concluir? Voy a concluir aquí. Ay, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Estas son las palabras del Mesías. Escuche. Oh, Señor. Y también las palabras de todo verdadero siervo del Señor. Jeremías lloraba, Ezequiel lloraba, Pablo lloraba, Juan lloraba, Pedro lloraba, todos lloraban, hermano. Es en vano, ha sido en vano, espero que no haya sido en vano. Oh, bendito Señor. Pablo decía,
Bueno, he servido al Señor, dice, con toda humildad y muchas lágrimas. Entonces, aún vemos cómo emocionalmente en la obra del Señor hay un desgaste muy fuerte, porque es una vida intensa. Es muy intensa porque nosotros estamos batallando en contra de potestades, de principados, de todo lo que se mueve en la atmósfera. Toda esa lucha con la carne, con el mundo, el diablo, todo. Que Jesucristo, por supuesto, venció en la cruz, pero que la lucha sigue estando ahí. Porque todavía Satanás no está en el lago de fuego, ¿cierto? Todavía está dando vuelta, como león rugiente, ¿entiende? Por eso que si nosotros nos enfocamos ahí, decimos, se agotaron mis fuerzas, el trabajo fue demasiado, ha sido en vano. No, usted mire al Señor, porque la recompensa está con Dios. La recompensa quizás ni la vea aquí, porque muchas cosas se llegan a ver aquí, pero si usted está buscando la recompensa de los hombres, usted se quedará con esa recompensa. Usted tiene que elegir recompensa de los hombres o recompensa de Dios. Si usted elige, no, yo quiero la recompensa ahora, aquí la quiero. Bueno, usted entonces está eligiendo la recompensa de los hombres. Y la de Dios entonces no la va a recibir. ¿El Señor puede recompensar aquí en la tierra? Definitivamente. Definitivamente creo que el Señor recompensa aquí en la tierra en muchas y variadas formas. No estoy hablando en sí reconocimiento público, aunque también puede ser, pero en cuanto a honra, ¿no? Dar honra al que merece honra. La Biblia lo dice, pero no siempre sucede. Pero como sea, el Señor sí recompensa y además compensa, las dos cosas. Amén. Pero siempre con el objetivo de que Él es, amén, mi recompensa. Me gasté, me cansé, agoté todas mis fuerzas, me he consumido. ¿Y dónde está el trabajo? No, fue en vano, sin provecho. Bueno, deje las consecuencias al Señor, amén. Déjeselo al Señor, porque un día es que veremos todo claramente, y eso va a ser tras el tribunal de Cristo. Ahí es que se van a ver realmente las obras, qué es lo que fructificó, qué es lo que pasó la prueba de fuego, qué es lo que no. Amén. Y en cuanto a almas ganadas para Cristo, veremos el resultado final. ¿Fueron salvas? ¿No fueron salvas? Veremos, porque tendrán un lugar allí en las bodas del Cordero. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que se convierta a él, a Jacob, bien que a Israel no se congregará. Con todo, estimado seré en los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fuerza. Gloria a Dios. Aquí está hablando acerca de la restauración de Israel. Jesús va a reunir a Israel, y usted puede estar seguro de eso. Usted puede poner la firma a eso, que será restaurado. Este capítulo 49 refleja la vida del Mesías, se refiere a Él, y podemos ver los sentimientos del Señor Jesús, que por supuesto todavía en ese tiempo no había nacido, sino aún 712 años en el futuro. Vemos la manera en la cual Dios el Padre se refiere a su siervo, principalmente su siervo, al Señor Jesús, el que fue el perfecto siervo, y de quien nosotros tenemos que aprender. Pero me tocaron mucho estas palabras cuando dice en el versículo 4, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi juicio está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Nosotros no podemos perder el enfoque de la recompensa. La recompensa es el Señor. Es decir, Dios dice, yo soy tu recompensa.
el Señor le dijo esto a Abraham, cuando Abraham estaba atemorizado y entonces él se había desviado, se había ido cerca de Egipto. El Señor, obra cosas, él vuelve. El Señor le afirma, le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Es decir, yo soy tu protector y tu recompensa. Cuando nosotros quitamos la mirada del Señor como el dador de las cosas y ponemos la mirada en las cosas mismas, vamos a notar que hay una insatisfacción en las cosas que hacemos, y aún los logros nos traen una insatisfacción, hermanos, porque el ser humano es insatisfecho por naturaleza. Nada le es suficiente. Aquí dice, por demás he trabajado en vano y sin provecho. Imagínense, es feo uno hacer cosas para el Señor y sentir que es en vano, sentir que no tiene provecho, que no está dando los resultados esperados. Pero si es algo en lo cual el Señor te llamó, si es algo que el Señor te mandó a hacer, entonces tú debes cumplirlo fielmente y dejar que el Señor lleve a cabo todas las consecuencias. Dice el versículo 5, ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre por su siervo para que se convierta él a Jacob, bien que Israel no se congregaba con todo, estimado seré en los ojos del Señor, el Dios mío será mi fuerza. Vemos continuamente el Mesías siempre confiando en el Señor su Dios, no dejándose llevar por, imagínense, tantas cosas que le eran dichas al Señor, las blasfemias, los maltratos, los rechazos, sino que él encontraba en el Señor, dice, Dios mío, el Dios mío será mi fuerza. Amén. Este versículo está también hablándonos de aquel hecho futuro, y todavía futuro, que el Señor va a reunir a todos los pueblos. El Señor va a reunir a todo pueblo de Israel, donde sea que se encuentre, el último esparcido, serán todos congregados en Jerusalén, serán todos llevados a Israel, y el Señor va a tratar con su pueblo, allí, en ese lugar de reunión, como en aquel tiempo eran llamados. Por medio de las trompetas y el sonido de las trompetas, era congregado el pueblo en la puerta de reunión, en la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, para que el Señor les hablara, para que el Señor se manifestara. Así el Señor los va a congregar. El Señor Jesús, Él va a obrar a través de su segunda venida para la reconciliación de Israel y el Señor. Oh, gloria a Dios. Toda aquella humanidad rebelde que le verá y que creerá en él. Y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de los gentiles para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Vea esto, por favor, y anímese. Este pasaje es glorioso. Ya había sido profetizado que el Señor Jesús, primero, Él vendría a su pueblo. Él vendría para Israel, pero que también el plan era salvar al mundo entero. El Señor Jesús vino para el mundo entero. Sabemos que su pueblo le rechazó, el olivo, y entonces nosotros, los gentiles, hemos sido injertados milagrosamente. Dice, poco es que tú me seas siervo para levantar la tribu de Jacob. Es decir, no suficiente. Aleluya. Dios considera levantar las tribus de Jacob, por supuesto, y también Él quiere restaurar a Israel. Pero eso no es todo lo que el Mesías haría. Eso no es todo lo que Él hará. Además, Él también, dice, será una luz a los gentiles, una luz a todo el mundo. Jesús, la luz del mundo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Oh, qué hermoso. El Señor Jesús, Él es la luz para los gentiles. El Señor se ha manifestado al pueblo gentil ya desde aquella visión que el Señor le dio a Pedro en el capítulo 10 de Hechos. El Señor ya le estaba mostrando que Él también vino a los gentiles y que ellos iban a tener que predicarle a los gentiles
Oh, bendito sea su nombre. A las naciones paganas, adoradores de ídolos, adúlteros, fornicarios, ladrones, asesinos, aquellos que adoraban espíritus de demonios. Algo que parecía imposible, que gente así pudiera también convertirse en un creyente. Usted a veces conoce personas y dice, es imposible que esta persona pueda convertirse en un creyente. Hay testimonios de personas tan malvadas, pero en realidad todo el mundo es así, todos somos. Pero hay personas que se han destacado por atrocidades que van más allá de la mente humana y se han convertido al Señor Jesucristo. Este es el milagro de la locura de la predicación. Este es el milagro que causa la cruz de Cristo, el poder de la cruz, hermano. Cuando se predica la cruz de Jesús y dijo, poco es que tú me seas siervo. El Señor estaba diciendo, no solamente esto, tú serás esta luz. Y el Señor Jesús se ha convertido en esta luz. Y el Señor Jesús, Él irradia esta luz a cada uno de los que han creído. Por eso los creyentes también son la luz aquí, la única luz que hay en la tierra. Así ha dicho el Señor, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán a causa del Señor, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Aquí vemos que en los versículos 7 al versículo 12, el que habla es Jehová. Todo esto se refiere al Señor Jesús, a Emmanuel, Dios con nosotros, siendo despreciado por el hombre, siendo aborrecido, siendo rechazado en su primera venida. Redentor de Israel, el santo suyo. Dice, menospreciado de alma, abominado de las naciones. Cuando también la palabra habla que el Señor Jesús, Él es el deseado de las naciones, pero también Él fue el abominado de las naciones. Y este es el primer lugar en las profecías de Isaías donde tenemos esta nota del Mesías siendo menospreciado. El Señor Jesús fue menospreciado. Tú le amas hoy, pero cuando tú no le amabas, cuando tú no le conocías, de una manera u otra le menospreciabas, de una forma u otra le abominabas. No había nada entre ti y Él, no había una relación, no había una amistad. Todo lo contrario, era enemistad. Así fue la primera venida del Señor Jesús, pero en su segunda venida, reyes, potentados, príncipes, cuando le vean, se van a asombrar de Él. Y los príncipes y los reyes caerán delante de Él y le adorarán. Así dijo el Señor, el tiempo aceptable. Te oí y en día de salvación te ayudaré y te guardaré y te daré por pacto del pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Aquí tenemos el ministerio del Señor Jesús en un tiempo. Estamos hablando del tiempo cuando el Señor Jesucristo vuelva, cuando el enemigo sea derrotado. El Señor Jesucristo, Él haría esto y esto es lo que Él hizo. En tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudaré. El Padre hablando, el Padre ayudando al Hijo. Y esto es lo que el Padre hizo, acompañándole y ayudándole durante todo su ministerio terrenal, para que en el tiempo aceptable te ayudaré y te guardaré y te daré por pacto del pueblo. O sea, Jesús fue dado por Dios al pueblo como el pacto. Jesús siendo el pacto. Usted recuerda que en los pactos anteriores Dios le daba un pacto. Bueno, haré pacto contigo. Y entonces el Señor hace pacto, el pacto con Noé. Nunca más habrá diluvio. El arco iris, la señal del pacto. Y en todas las dispensaciones y en todos los pactos con Abraham, el pacto, siempre había un pacto. Todas estas señales que vemos a lo largo del Antiguo Testamento, cuando llega Jesús, Jesús es la señal, Jesús es el pacto y Él es el nuevo pacto. Y además también es la señal misma de ese pacto, gloria a Dios, que es su muerte y resurrección. Por eso dice, te daré, Dios el Padre dice, te daré a ti, hijo, por pacto del pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades.
Y esto es poderoso, porque por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, la tierra será restaurada. Si habrá una restauración de toda la tierra, una sanidad de la tierra, será gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Va a restaurar lo que ocasionó la caída del hombre. Dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres serán sus pastos. Gracias a la cruz de Cristo, los prisioneros pueden ser libres, los que están cautivos pueden ser libertados, pueden salir de la oscuridad, los que están en tinieblas, los que no ven pueden ver, los sordos pueden oír, los cojos pueden andar. En los caminos, dice, serán apacentados y tendrán grandes pastos. Aleluya, gloria a Dios. Esto es para lo cual el Señor Jesús vino. Él vino para hacer esto, entienda. Los pastores tienen que predicar aquello para lo cual Cristo vino. ¿Qué es lo que Él vino a hacer? ¿Y qué es lo que Él hizo? ¿Qué es lo que Él está dispuesto a hacer para todo aquel que crea? Muchos pastores oigo hoy y lamentablemente sus predicaciones no pueden libertar a ningún preso, no pueden hacer que un cojo ande, ni que un ciego vea, ni que un sordo pueda oír. Lo que hacen estos mensajes, muchas veces sin el poder y sin la unción, llevar a las personas a una mayor desesperación, a una mayor condenación de la que ya tienen. Aquí veamos para lo que el Señor Jesús vendría. Y luego Él mismo lo dijo, yo vine para, gloria a Dios, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, puesto que me han ungido. Dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Aleluya. Aquellos que predican, los predicadores, los pastores, los evangelistas, ¿están predicando esto? Porque si usted no le predica esto a la gente se encontrará en una desesperación. Después que le oye a usted, se encontrará más desesperado que antes. El Señor quiere conducirnos a manantiales de agua, muchas aguas. Estas aguas de las cuales tú bebes ya no tendrás más sed. Y esto es lo que necesita el mundo, beber las aguas de vida, recibir salvación por medio de Cristo Jesús, a través de la fe. Es la gracia de Dios, ya ha sido dada, ha sido otorgada. Y esto es lo que tenemos que darle a las personas. Aquí tenemos el amor, tenemos las características de nuestro Señor Jesús como el buen pastor. Su vida da por las ovejas, y entrarán y saldrán y hallarán pastos. Él es el que conduce sus ovejas. Él es el que guarda, el que cuida de ellas. Ellas son las que oyen su voz y le siguen. Está hablando de todos los que aceptan al Señor Jesús. Está hablando de Israel y está hablando de los gentiles también, porque vimos que han sido también incluidos en esta salvación tan grande. El que predica tiene que predicar lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de humildad. Si es que queremos ver personas de verdad convertidas. Entonces dice, y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán exaltadas. El enemigo es el que trata que este camino sea perturbado, sea obstaculizado, sea estorbado, por medio de dificultades, por medio de montes, de valles, de todos estos inconvenientes. Pero el Señor, Él dice que Él hará un camino. Y este camino que Él hará, aleluya, por este vamos a poder transitar confiados y tranquilos, un camino glorioso, un camino de paz, un camino alegre, una calzada exaltada, aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero andar por ese camino. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del oeste, y estos de la tierra de Sinim. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Señor, Él vino, y aquí diría, Él vendría, para salvar al mundo entero, desde los 4 puntos cardinales, aleluya,
vendrán desde lejos, del sur, del norte, del este, del oeste. Aquí dice Sinim, que representa, como muchos creen que representa China, que representa el oriente. Pero como sea, esta referencia no es solamente para todos los judíos que se encuentran esparcidos por todo el mundo, sino que también está hablando de los gentiles, donde sea que se encuentre hasta el último, el más lejano. Gloria a Dios, que por todas las partes, en todos los confines de la tierra, y ya Isaías lo había dicho antes, mírame a mí y sé salvo todos los confines de la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces veamos el deseo de Dios de que todo hombre se arrepienta y cree en el Evangelio. La predicación moderna o es muy liviana, no puede salvar a nadie, o es demasiado condenatoria y tampoco puede salvar. No somos salvos por la condenación, sino que somos salvos por la gracia de Dios, a través de la fe. Y si esto no es predicado la manera que debe ser predicada, así como lo predicaron los apóstoles, los profetas, y no nos mantenemos en la doctrina de los profetas y los apóstoles en lo que se refiere a ganar almas para Cristo Jesús, no veremos personas salvas. O sea que el propósito de la iglesia pierde su objetivo principal. Podemos estar ocupados, podemos hacer actividades, comidas, reuniones, vigilias. Se ponen a hacer mucha vigilia. ¿Para qué vigilan? ¿Por qué mejor no predican al perdido? Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es lo que está faltando. Está faltando la pasión, hermano. La pasión por el perdido. Está faltando la compasión. No hay amor. Si una persona es como es, porque esa persona se la critica, pero esa persona está perdida. Necesita ser alcanzada por la preciosa sangre de Cristo. No hay nada más poderoso que la sangre de Cristo. Como decimos en el coro, en el himno, alcanza las más altas cumbres y fluye hasta el valle profundo la sangre que me da la fuerza de la vida. Jamás perderá poder. Sigue diciendo entonces en el versículo 13, donde habla de la restauración de Israel misma: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque el Señor ha consolado su pueblo y tendrá compasión de sus afligidos. El tiempo de esta compasión vendrá tras tiempo de gran asolación, las angustias de Jacob, el tiempo de la gran tribulación. Y el Señor tendrá compasión. ¿De quién? Dice, de sus afligidos. Entonces vemos que habrá una gran aflicción. El Señor, Él es compasivo, definitivamente. Y Él tuvo mucha compasión por su pueblo Israel a lo largo de toda la historia. Pero el Señor tiene que llevarlos a ese punto extremo para que el pueblo pueda verle a Él y reconocerle a Él, creer en Él, ser salvo. Y esta salvación vendrá a través de la aflicción. Un pueblo afligido que por medio de esta tribulación tan terrible podrá clamar a Él y el Señor responderá de los cielos. Él vendrá, gloria a Dios, y podrán verle aquel al cual traspasaron. Dice, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado y el Señor se ha olvidado de mí. Esto es lo que Israel dirá o lo que Israel pensará, porque se va a encontrar en las manos del anticristo siendo destruida y verá que no tiene esperanza, se sentirá sola porque estará sola, se sentirá sin ninguna protección, abandonada, y dirá, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Pero sabemos que no es así. El versículo 15 dice, ¿se olvidará la mujer de su niño al cual dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo
no me olvidaré de ti, gloria a Dios. Y aquí tenemos la confirmación que el Señor no se olvida de Israel, pero tampoco el Señor se olvida de ti. El Señor se refiere a Israel como su niño. Vea esto, hermano, vea qué lindo. Una mujer que tiene a su hijo y lo ama a su hijo. Es el hijo de su vientre. Dice, bueno, hay mujeres que tienen a sus hijos y los abandonan. Pero el Señor dice, aún así, cosas así pueden suceder, pero yo a ti no te abandono. Pareciera que estuviera abandonada Israel, pero al final de toda la historia vamos a ver que el Señor nunca abandonó a Israel. El Espíritu de Dios. Luego dice que el amor de Dios es mucho más grande que todo esto. Es aún más grande que el amor de una madre. Muchos dicen, no hay nada como el amor de una madre. Es mentira. Los hechos nos dicen que hay madres que abandonan a sus hijos. El Señor, el amor de Él es mayor al amor que todas las madres juntas. Dice el versículo 16, he aquí que en las palmas te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando de algo muy fuerte aquí, de un amor muy grande. El Señor dice que en mis palmas, en las palmas de sus manos está esculpida. Israel, este pueblo, está esculpido. Delante de mí siempre están tus muros. O sea, la ciudad o el templo, como si estuvieran tatuadas sobre sus manos, sus brazos, para hacerle recordar. Jerusalén estaba llena de símbolos, de escudos, de insignias. Y de esta manera Jerusalén, todo este pueblo, está, vamos a decir, en cierta manera, está esculpido, está formado como si fuera en una marca, en las palmas de las manos del Señor. Vea qué cosa más fuerte. Jamás, quiere decir jamás puedo yo olvidarme de este pueblo. Oh, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Los muros que ya hace tiempo habían caído, en el sentido espiritual. Dice, los muros están delante de mí. No había muro y no hay muro hoy, pero serán reconstruidos los muros. Tus hijos se apresurarán a venir, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Esto está refiriéndose a la segunda venida de Cristo, tiempos antes de la segunda venida de Cristo, claro, ¿no? El anticristo, el falso profeta, sus tropas destruidos, cuando finalmente Israel acepta al Señor como su Salvador. Dice, tus hijos se apresurarán a venir. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice el Señor, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Oh, gloria a Dios. Está hablando de todos los hijos. Todo Israel va a quedar atónito. Se va a asombrar Israel y además todo el mundo. Porque ellos van a ver la cantidad de israelitas que van a llegar a Jerusalén y que todos ellos serán bienvenidos. Porque tus asolamientos y tus lugares asolados y tu tierra dejada en ruinas, ahora será entonces demasiado estrecha por la multitud de los habitantes y tus destructores estarán ya muy lejos. Oh, gloria a Dios. Tu tierra dejada en ruinas. Habla de Israel, porque Israel quedará prácticamente en ruinas. Y entonces ahora será completamente diferente. El Señor habla de una futura restauración. Dice, todos aquellos que te amenazaban, todos aquellos que querían destruirte, tus destructores, dice, estarán ya muy lejos. Ya no podrán devorarte. Estarán muy lejos, es decir, en el infierno. Oh, gloria sea el nombre del Señor.
Dice, los hijos de tu estado desamparado dirán en tus oídos, angosto es para mí este lugar, dame campo para que yo pueda habitar. ¿Sabe que Israel en este momento ocupa un lugar muy, muy pequeño en comparación a todo el territorio que originalmente el Señor le había dado, le había extendido a Abraham? Ellos van a ocuparlo absolutamente todo lo que originalmente el Señor les dio. El Espíritu Santo continúa hablando de los millones de judíos que vendrán a Israel de todas partes del mundo en el comienzo de la edad del reino. Y todo ese territorio, ese lugar, será habitado y será extendido. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estéril, cautiva y desterrada. ¿Quién pues creó a estos? He aquí yo estaba dejada sola. Estos, ¿dónde estaban estos? ¡Qué lindo! Oh, gloria a Dios. Ese es el título para un mensaje. Y ya tengo de qué hablar en cuanto a eso. Israel se va a sorprender muchísimo. Estas son palabras de la nación, como si la nación fuera personificada. Y entonces cuando Israel vea a tantos judíos viniendo de todas partes del mundo a Israel, vamos a decir Israel hablando, ¿no? Como si Israel como la nación pudiera decir, pero será el pueblo, será la gente que dirá, ¿de dónde han salido tantos? Yo no sabía que éramos tantos. Supuestamente era estéril y ahora mira cuántos hijos hay. Oh, gloria a Dios. Esto ya al final de la misma batalla de Armagedón, en el regreso del Señor, vamos a ver a muchos, que van a comenzar a venir de todas partes del mundo. Y van a decir, ¿habrá suficiente gente para formar una nación después de una batalla tan terrible? Cuanto muy pocos han quedado. Sí hay, gloria a Dios. Sí hay. Luego, millones van a comenzar a llegar de todas partes del mundo. Israel va a preguntar, ¿dónde estaban todos estos? He aquí que yo alzaré mi mano a los gentiles, y a los pueblos alzaré mi estandarte, y traerán en brazos tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. El estandarte que el Señor alzará será Jesucristo. Él es nuestro estandarte, Él es nuestra bandera. Y mi estandarte, dice, sino los gentiles también. El mundo gentil, al darse cuenta que Israel es el pueblo escogido de Dios, claro, se van a unir, van a aceptar también a Jesús. Van a querer tener al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador. Aleluya, el pueblo gentil. Y entonces también los gentiles van a tener una parte muy importante porque el pueblo gentil va a cooperar para que Israel llegue a su tierra. Estamos hablando tras la segunda venida de Cristo. Estamos hablando al final de la batalla de Armagedón, en el regreso de Cristo. Después de perder tantos millones en este conflicto, en esta batalla tan terrible, los jefes de Israel van a pensar, no tenemos suficiente gente para hacer una nación nuevamente, pero empezarán a venir, ¿ok? Porque todavía habrán muchos que tendrán que venir. Después, va a ser antes, ya está sucediendo, pero va a ser antes y va a ser después también. Gloria a Dios. Antes de la batalla de Armagedón, convocados, y después también seguirán llegando. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y el pueblo gentil cooperará para esto, ¿no? Asistencia, dinero, ayuda para trasladar a la tierra de Israel. Dice, y reyes serán tus ayos y sus reinas tus amas de leche, con el rostro inclinado a tierra se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy el Señor, que no se avergonzarán los que me esperan. Oh, bendito Señor. Se refiere, lamerán el polvo, quiere decir una humillación. Los pueblos, los reyes,
Está hablando de inclinarse. Recuerde que la palabra del Señor dice que toda rodilla se doblará. ¿Será quitada la presa al poderoso o será librado el cautivo legítimo? El poderoso y el terrible de los versículos 24 y 25 es el anticristo. ¿Será quitada la presa al poderoso? Claro que será quitada. Oh, gloria a Dios. Pero así dice el Señor. Cierto, hasta los cautivos del poderoso serán quitados, y la presa del terrible será librada, porque yo contendré con los que contienden conmigo y salvaré a tus hijos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que el pueblo de Israel, en los primeros años de la gran tribulación, ellos habrán aceptado al anticristo como su Mesías. Entonces se van a convertir en cautivos por voluntad propia. Pero luego dice, por eso dice, será quitada la presa al poderoso, será librado el cautivo legítimo. Israel se convertirá en un cautivo legítimo. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a aceptar ese cautiverio. Ellos van a aceptar al anticristo como su Mesías. Por eso el anticristo tendrá todo derecho legal sobre ellos. Cautivos legítimos. Solamente el Señor puede quitarlos de allí, así como dice la palabra, Él hizo cautiva la cautividad. Estos cautivos del anticristo se van a convertir en los cautivos de Cristo. Oh, gloria a Dios. Por eso dice, hasta los cautivos del poderoso, este poderoso habla del anticristo, serán quitados. Y la presa, que es Israel, del terrible, el anticristo, será librada. Porque yo contendré con los que contienden contigo. Es decir, los que contienden con Israel, Dios va a contender. Dios es el defensor. Él es el poderoso en batalla. Y salvaré, este es el propósito final, y salvaré a tus hijos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es lo que el Señor hace, no solamente lo que el Señor hará en ese tiempo. Esto es lo que el Señor hizo y es lo que el Señor sigue haciendo con todos sus hijos. El enemigo quiere tenerte cautivo. El enemigo busca de mantenerte en sus manos. Y si no es el Señor el que quita la presa, cuando nos encontramos presos del enemigo, la única esperanza es el Señor, que el Señor pueda quitarnos de las manos, de las garras del enemigo, hermanos. De otra forma seremos destruidos, así como Israel no podrá hacer nada por ella misma. Imposible. Israel no podrá librarse ella misma, ella no podrá salirse, no podrá escapar, no podrá, ella será la presa del enemigo, del poderoso, como dice aquí. No tendrá forma de ser librada, no tendrá forma de ser quitada de las garras del enemigo. Solo el Señor. Él dice, yo voy a contender. Si el enemigo está contendiendo en contra de ti para destruirte, yo voy a contender con el enemigo y te salvaré. Gloria a Dios. Aleluya, gloria sea su nombre. Y haré que los que te opriman coman sus mismas carnes, y con su sangre serán embriagados como mosto, y conocerá toda carne que yo, el Señor, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Este último versículo del capítulo 49 nos declara la manera en la cual el Señor Jesús va a destruir al anticristo y a todos los que se oponen a Israel en ese tiempo previo y el de la batalla de Armagedón. Gloria sea el nombre del Señor. Todos conocerán que el Señor es el Redentor, el protector, el defensor de su pueblo. Él es el fuerte de Jacob. Él es el Salvador de Israel. Él es su Redentor. Él es su Salvador. ¿Y cómo termina el enemigo, hermanos? Comiendo sus mismas carnes.
Esto es lo que va a suceder. Esto no es cuento, hermano. Esto es real. Y nuestros ojos lo verán. Capítulo 19 de Apocalipsis. Aleluya. Bendito Señor. Ven, Señor Jesús. Eso es lo que deseamos decir, ¿cierto? Ven, 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 ven. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga diga ven, ven, Señor Jesús. Le doy gloria y honra al Señor por este capítulo porque nos anima. El saber que el Señor contiende con los que contienden con nosotros. Que estamos hablando de un pueblo débil, de un pueblo que ha mostrado incredulidad, de un pueblo que ha mostrado falta de fidelidad, y así todo el Señor dispuesto a salvar. Vemos una misericordia, una longanimidad, una paciencia, una gracia, un amor, una compasión sublime, un amor incomparable. Si el Señor no contiende por su pueblo es destruido, es aniquilado. Quedará un grupo muy reducido de israelitas. Pero el Señor todavía tiene más. Aleluya. Y tras la batalla de Armagedón, Israel, como gobierno, dirá, y con estos pocos, ¿cómo vamos nosotros a poder llevar adelante algo? ¿Cómo vamos nosotros a ser reconocidos como nación con este grupo tan reducido? Tantos han muerto. Y el Señor dice, no, hay más. Y van a empezar a llegar, entienda, oh, gloria a Dios, de todos los confines de la tierra, aleluya, empiezan a venir y a llegar familias enteras y judíos de todas partes del mundo. Israel será sorprendida. Éramos mucho más. El Señor tenía guardados muchos más. Esparcidos en toda la tierra, seremos una nación nuevamente, la nación líder sobre la faz de la tierra, y los gentiles cooperando, ayudando, aleluya, asistiendo a Israel, quien será grande y poderosa una vez más y por siempre. Le doy gloria al Señor por eso. Esto es todo por hoy. No quiero comenzar el capítulo 50 todavía, donde tenemos Dios separándose de Israel, porque tenemos esa separación del Señor de su mismo pueblo, dejándolo solo por tiempo. Tenemos también la palabra hablando del Mesías, primero como siervo, que ya vimos, y luego como siervo obediente, el único que obedeció al Padre. Vemos el sufrimiento, los padecimientos del Mesías y muchísimo más, hermanos. Este libro de Isaías yo diría que es imprescindible que el Hijo de Dios lo lea y lo estudie, porque nos hace entender la profecía bíblica, nos ayuda a entender el propósito eterno del Señor, nos ayuda a que mantengamos la paciencia en el Señor, a creer y mantenernos mirando las promesas del Señor, que si las promesas del Señor son para Israel, lo que estamos viendo que son para Israel, también nosotros estamos dentro de todas esas promesas. No estamos fuera, no, sino que gracias a Dios el Señor nos incluye allí dentro de todas estas promesas. Hay un consuelo que es prometido. No importa cuán grande sea el asolamiento, de todas maneras hay prometida restauración. Mientras tenemos vida, hay esperanza. Lo que el Señor manda es confianza total en Él. Confía en el Señor. Él es misericordioso. Que el Señor te bendiga grandemente. Sigue oyendo